Muy buenos días. Les damos la bienvenida al primer seminario digital Dimensiones Sociales del Cáncer, hoy con la sesión Derechos de los Pacientes. Agradecemos a Luis Adrián Quirós, quien nos acompaña esta mañana como ponente. Luis Adrián es fundador y coordinador general de la organización Derechohabientes Viviendo con VIH del IMSS y coordinador de Huachicol de Medicinas. Cofundador también de la Red de Acceso y vocal del CONACYDA 2018-2020. Me comentan que no me escuchan. ¿Hay alguien más que no me escuche? ¿Me lo pueden poner por favor en el chat si se escucha bien o no? Muchas gracias, ya me contestan. Ok, bueno, les comento que para tener una mejor experiencia con el seminario, lo ideal es que se conecten con audífonos, que estén en una buena conexión a internet y que cierre cualquier otra aplicación que tengan en su computadora, porque eso a veces crea problemas en la transmisión. Bueno, como les mencionaba, tenemos hoy a Luis Adrián. Él ha sido un aliado importante de la Red contra el Cáncer y de todos los pacientes con cáncer. Él es el quien nos apoya muchas veces cuando necesitamos meter una queja. Tiene muchísima experiencia en temas de derechos humanos y de pelear por nuestro derecho a la salud. Entonces, voy a cederle el panel de mandos para que nos presente su exposición y, bueno, primero vamos a... Ahí tiene abierto el micrófono Luis. Luis, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Perfecto. Perfecto, entonces ahora ya nada más compartimos pantalla e iniciamos. Y Luis, mientras te paso el micrófono, perdón, el control de la pantalla, ¿nos quieres ir platicando un poquito más de tu experiencia en tema de derechos de los pacientes? Bueno, tengo más de 30 años defendiendo los derechos humanos, 20 años específicamente luchando por los derechos de los pacientes. Formo parte de muchas organizaciones, asesoro a muchas organizaciones en el tema de garantizar los derechos de las personas que vivimos con algún tipo de enfermedad. Listo, pues muchas gracias, Luis Adrián, adelante. Bueno, pues primero, bienvenidos a todas y a todos y comenzamos. Hablar de los derechos del paciente, a ver, déjenme, ya está ahí. Hablar de los derechos de los pacientes es sumamente importante, pero hay que entender también cómo está conformado el Sistema Nacional de Salud para entender cómo es todo este proceso. El Sistema Nacional de Salud es un sistema, como ya lo sabemos, muy fragmentado, donde tenemos diferentes proveedores de servicios. Tenemos una Secretaría de Salud que en teoría debería tutelar todo este proceso, pero desafortunadamente no ocurre así. Hoy en día, con todas las transformaciones que están habiendo, se pretende que otra vez recobre la rectoría, pero esto pareciera ser una utopía. Tenemos proveedores que dan todos los servicios, que son los de la seguridad social, y que ahí tenemos a los que son el ISSSTE, el ISFAM, Pemex, IMSS hoy en día llamado Bienestar. Tenemos las secretarías de salud estatales que conforman todo este proceso del Sistema Nacional de Salud, y a su vez ellos son proveedores de servicios a través de los subsistemas de salud, incluidos la seguridad social, que técnicamente tendría que partir del otro lado, del lado izquierdo de su pantalla, donde tenemos diferentes sistemas, como les comentaba, las UNEM, los Capacit, las jurisdicciones sanitarias, las clínicas de atención primaria, las clínicas comunitarias, las clínicas rurales y los hospitales de segundo nivel. Del otro lado tenemos a los Institutos Nacionales de Salud y a los hospitales generales, que dependen directamente de la Secretaría de Salud, con presupuesto asignado propio, y los servicios privados que también conforman el Sistema Nacional de Salud. De acuerdo a la ley, el marco referencial es que todo mundo tenemos derechos dentro de este proceso. Lo que ya les comentaba, quiénes son los que tienen este proceso del Sistema Nacional de Salud.
Y a mí sí me gustaría entrar directamente para entender de dónde salen y por qué surgen los derechos de los pacientes. Y a veces existe una confrontación muy compleja con el personal de salud, porque hoy en día todo el mundo quiere poner derechos de los médicos, derechos del afanador, derechos de todos los procesos. Hay que recordar algo muy simple. Los derechos de los pacientes salen dentro de un contexto de beneficiar y de proteger los derechos humanos, no así los derechos de los trabajadores. Un profesional de la salud es un trabajador del sistema público de salud o del sistema privado. Por tal motivo, sus derechos no son derechos fundamentales, son derechos laborales. Y es ahí a veces donde nos confundimos y entramos en esta discusión eterna de cuáles son primero, tus derechos o mis derechos. Para entender qué es el concepto de derechos humanos, los derechos humanos, en tanto a los componentes del derecho internacional, son aquellos que todos los seres humanos poseemos, independientemente de la raza, las creencias políticas o religiosas, la condición legal, la situación económica, la lengua, el color, el origen, el género, la identidad étnica, etcétera. Dicho de otro modo, los derechos humanos son inherentes a todo ser humano y se aplican a todos los individuos y colectivos en base a los principios de igualdad y de no discriminación. Son derechos internacional. Según el derecho internacional, todas las personas tienen derecho a disfrutar de los beneficios de los derechos humanos, a pesar de que estos no siempre sean respetados de hecho. Uno de los aspectos fundamentales de los derechos humanos es que velan por la dignidad y la integridad humana. Están basados en los principios generalmente aceptados de igualdad y justicia, y de esta manera se protegen a los individuos y colectivos de formas básicas de injusticia. Los derechos humanos nos pertenecen a todas y a todos y nunca deberían de ser considerados como un favor, un obsequio o un privilegio concedido por el Estado o por cualquier organización o individuo. Desafortunadamente, este concepto es bastante complicado. Hoy en día, con más frecuencia vemos que las personas asumimos que nos otorguen el derecho a la salud es una dádiva y por tal motivo, si nos quejamos, vamos a ser sujetos de alguna reprenda. Y eso es totalmente falso. Otra de las características esenciales de los derechos humanos es que regulan las relaciones existentes entre los estados y los individuos o colectivos. Los derechos humanos son derechos de reivindicación, es decir, que los derechos de una parte imponen una obligación correspondiente a otra parte o partes con el fin de proteger dichos derechos. Así pues, los derechos humanos crean obligaciones normalmente para con los estados y esas obligaciones corresponden con los derechos de individuos y colectivos. Los derechos humanos requieren del cumplimiento y la aplicación por parte de los gobiernos de los estándares mínimos de actividad legal y administrativa para que los individuos puedan disfrutar de los derechos fundamentales. Y aquí hago un paréntesis porque sí quiero destacar que el Estado mexicano tiene una gran gama de protección a los derechos humanos que muchas veces no los utilizamos y adicionalmente, gracias a los medios de comunicación, asumen que los derechos humanos protegen a delincuentes. Y esa es una gran mentira. Y podemos poner muchos ejemplos. Si a un delincuente lo agarran y le ponen una tranquiza para que declare, ¿qué está pasando ahí? Se le están violentando sus derechos fundamentales. No por haber asesinado o haber cometido un delito, sino por el simple hecho de que lo están torturando para generar una declaración. A esa es la violación. Lo que tenemos que garantizar que no exista tortura para que realmente se cumpla el debido proceso. Y aquí es donde a veces los medios no nos ayudan en mucho y por eso se genera esta gran confusión con la ciudadanía, con las personas que acudimos a los servicios de salud, porque asumimos que no nos van a proteger. Además, existe la obligación por parte de los gobiernos de no obstaculizar la capacidad de una persona para reivindicar sus derechos. Por obstaculizar se entiende tanto el hacer como el dejar de hacer algo. Un ejemplo muy simple. Hoy en día tenemos un problema bastante complicado por el método en que se están haciendo las compras y a su vez la deuda que existe en el ISSSTE para comprar medicinas. La responsabilidad del Estado es comprar los medicamentos a través de los impuestos y las aportaciones que pagan los derechohabientes del ISSSTE y por tal motivo se está dejando de ejecutar un derecho, que es el derecho a la salud. Por tal motivo, el Estado no está cumpliendo con su obligación de garantizar este derecho.
Por obstaculizar se entiende tanto el hacer como el dejar de hacer algo, lo que les comentaba. En otras palabras, tanto el impedir de manera activa de una persona ejerce un determinado derecho, como el no tomar las medidas necesarias para garantizar que el derecho se pueda hacer ejercicio. Lo que les comentaba, en el tema de abasto, esto es muy, muy recurrente. ¿Por qué? Porque no asumimos que el que no nos entreguen un medicamento oportunamente es una violación de mi derecho a la salud. Y preferimos generar otras acciones, ir a buscarlo hasta en los tianguis, que no sabemos si el medicamento es robado, apócrifo o ya está caducado, y ponemos en riesgo nuestra salud, sin antes ejercer este derecho. ¿Cuáles son las características fundamentales de los derechos humanos? Dirigen su mirada hacia la dignidad y la integridad del ser humano, están garantizados medianamente, están garantizados mediante estándares internacionales, están legalmente protegidos y defienden las con obligaciones jurídicas. Y aquí otra vez repito, el Estado mexicano tiene una amplia gama para garantizar la protección de los derechos humanos. Que no lo sepamos utilizar, esa es otra cosa. Protegen a los individuos y a las instituciones, se aplican a todos los individuos conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. Y aquí es donde a veces la puerca tuerce el rabo. ¿Por qué? Porque muchas veces los seres humanos, de facto, negamos derechos por múltiples situaciones. Todos somos sujetos violadores de derechos humanos. Todos. Otorgan obligaciones a los estados y a los actores estatales, especifican los derechos individuales, no se pueden suprimir ni renunciar a ellos de manera arbitraria, son universales, interdependientes, indivisibles y están relacionados entre sí y pueden y deben ser reivindicados. Las tres tipos de obligaciones gubernamentales: respetar los derechos humanos, es obligación del Estado de no violar los derechos a través de sus acciones, como absteniendo de interferir directa e indirectamente del disfrute de los derechos humanos. Si lo ponemos en el contexto de la compra de medicamentos, el Estado tendría que garantizar una compra eficiente a tiempo y en forma y un método de distribución para garantizar que el derecho a la salud se lleve a cabo. Proteger los derechos humanos es la obligación del Estado de prevenir las violaciones de derechos humanos cometidas por terceros. ¿Cómo? Evitando que terceras partes interfieran o violen los derechos humanos. Esto conlleva la adopción de las medidas necesarias para impedir que los individuos o las instituciones violen los derechos de terceros. Ponemos otra vez el ejemplo de los medicamentos. El Estado como tal tiene que hacer hoy en día la compra consolidada. Si se le debe a X proveedores, el que no se ejecute o no se llegue a un arreglo y no se estén entregando los medicamentos, esa es una clara violación a los derechos fundamentales. El que no se tenga una manera de distribución, ¿quién la haga? No lo sé, porque eso a mí no me compete. El Estado tiene que resolver ese problema. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hoy en día tenemos una gran complejidad en el método en que se está haciendo este proceso. Por tal motivo, el Estado no está cumpliendo para proteger el derecho a la salud. Cumplir los derechos humanos. Es la obligación del Estado de actuar para garantizar el disfrute de los derechos humanos, como mediante la adopción de apropiadas medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales, publicitarias o de otra índole, con el fin de facilitar la completa realización de los derechos humanos. Esto implica la adopción de medidas necesarias para asegurar que toda persona tenga la oportunidad de satisfacer sus derechos tal y como garantizan los instrumentos de los derechos humanos. Y aquí técnicamente lo que estaría pasando es la violación al artículo primero y al artículo cuarto constitucional de nuestra Carta Magna. Las obligaciones de cumplir se descomponen a menudo en las obligaciones de facilitar, proporcionar y promover. Técnicamente lo que estaríamos ocurriendo, que el Estado no está cumpliendo para garantizar el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque no ha garantizado las medidas necesarias para garantizar el abasto y la oportunidad en el surtimiento de los medicamentos de todo el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué es el derecho a la salud? El derecho a la salud es un derecho inclusivo. Frecuentemente asociamos el derecho a salud con el acceso a la atención sanitaria y a la construcción de hospitales. Y esto lo hemos visto toda la vida en los informes, en los indicadores, donde nos dicen se construyeron, existen tantas camas de hospitales y demás. Y no nada más eso es el derecho a la salud. El derecho a la salud es algo más, comprende un amplio conjunto de factores que pueden contribuir a una vida sana. ¿Cuáles son los factores determinantes básicos de la salud? Son agua potable y condiciones sanitarias adecuadas, alimentos aptos para el consumo humano,
nutrición y viviendas adecuadas, condiciones de trabajo y un medio ambiente salubres, educación e información sobre las cuestiones relacionadas con la salud, igualdad de género y obviamente la no discriminación. Y muchas veces no vemos esto como parte de un derecho. Por eso hoy en esta teoría de generar una nueva visión de cómo se ejecuta un nuevo modelo de atención, creo que es muy interesante porque entonces estaríamos hablando de garantizar un compendio más amplio y no nada más la atención a X enfermedades, sino que tenga que comer, que tenga buenas condiciones para poder estar esa persona, para que pueda tener, de acuerdo a su padecimiento, una nutrición mucho más sana, educación sobre la salud, que ojo, que a veces este proceso se lo dejamos al personal de salud. Cuando hay, y hablo de médicos específicamente, cuando hay otros profesionales de la salud que tienen que estar involucrados, incluso la Secretaría de Educación Pública aquí tendría que tener un rol sumamente importante para educar a la población sobre cuestiones básicas de salud. El derecho a la prevención y el tratamiento de las enfermedades, la lucha contra ellas, derecho a medicamentos de calidad, y aquí creo que sí es muy importante, medicamentos de calidad, no me importa si son innovadores, si son genéricos, insumos para la salud de calidad, porque es el rasero que mínimamente tenemos que tener, garantizar la calidad comprobada, la salud materna, infantil y reproductiva, el acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos. Esto es fundamental y hoy en día tenemos un gran rezago en este proceso. El acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, lo que ya les comentaba antes, y la participación de la población en los procesos de adopción de decisiones en cuestiones relacionadas con la salud a nivel comunitario y nacional. Y creo que aquí también estamos muy débiles. Tenemos muy poca participación de la población en estos procesos. Deben facilitarse servicios, bienes e instalaciones de salud a todos sin discriminación. La no discriminación es un principio fundamental de los derechos humanos y es decisiva para el disfrute de los derechos al más alto nivel posible de salud. Y aquí es donde muchas veces vemos que hay obstáculos que impiden este derecho. Les pongo varios ejemplos. El que una persona llegue a un hospital o a una clínica y existe un policía y el policía, en lugar de dar acceso, se ponga como una triage o como un método de control para saber si la aceptan o no la aceptan. En ese momento hay un proceso de discriminación, porque el policía no tiene las capacidades para ver si puede o no entrar una persona. Segundo, dice la Ley General de Salud que por cuestiones de urgencias, cualquier hospital puede atender a las personas. Cuando uno llega con una urgencia real y sentida a un hospital privado, lo primero que le piden es una tarjeta de crédito. Y es donde no se está ejecutando todo este proceso. Entonces, es algo donde tenemos que empezar también a visibilizar todas las limitantes y todos los procesos de discriminación que ocurren en los servicios de salud. Ponemos otros ejemplos. Si alguien de la comunidad gay llega y una persona tiene aversión a la diversidad sexual, inmediatamente va a poner una traba distinta. ¿Por qué? Porque está generando un proceso de discriminación. En la salud no podemos discriminar a nadie. La salud, como les repito, es un derecho fundamental que tiene que quitar todos estos prejuicios. ¿Qué es la discriminación? La discriminación es cualquier distinción, exclusión o restricción hecha por diversas causas que tienen el efecto y el propósito de dificultar o impedir el reconocimiento, disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Está relacionada con la marginación de determinados grupos de población y por lo general es la causa básica de desigualdades estructurales fundamentales existentes en la sociedad. De ahí que hoy en día seguimos tratando a las personas como las vemos. Si vemos que llega una persona humilde, con poca capacidad de poder interactuar con el personal de salud, muchas veces, ¿qué hacemos o qué se hace? La relegamos. Y si vemos que alguien llega más preparado, con traje o bien vestido, inmediatamente cambiamos la actitud. A todo mundo tenemos que tratar por igual. Como repito, está relacionada con la marginación de determinados grupos de la población y por lo general es la causa básica de las desigualdades estructurales fundamentales existentes en la sociedad. A su vez, esa situación hace a esos grupos más vulnerables a la pobreza, a la mala salud y a la mala salud. No debe de sorprender que los grupos tradicionalmente discriminados y marginados a menudo padezcan un número desproporcionado de problemas de salud.
y estos están plenamente relacionados. Por ejemplo, algunos estudios han demostrado que en algunas sociedades las minorías étnicas y los pueblos indígenas tienen acceso a un menor número de servicios de salud, reciben menos información sanitaria y es menos probable que dispongan de una vivienda adecuada y de agua potable, y sus hijos registran una tasa de mortalidad más elevada y padezcan malnutrición más grave que el resto de la población. Los efectos de la discriminación se agravan cuando una persona sufre una discriminación doble o múltiple. Por ejemplo, la basada en el sexo, la edad o la raza, el origen nacional, la edad, y en muchos lugares, por ejemplo, las mujeres indígenas reciben menos servicios e información sanitarios de salud reproductiva y están más expuestas a la violación física y sexual que la población en general. Tenemos que, desde el personal de salud, quitar de verdad estos prejuicios y técnicamente tratar a todo mundo por igual. Tenemos que garantizar servicios amigables, servicios de salud, sin ningún tipo de discriminación y sin ningún sesgo por la apariencia, preferencias sexuales o como te veo, te trato. Tenemos que erradicar todos estos procesos. ¿Cuál es el marco normativo del derecho a la salud en México? Como les comentaba, tenemos un amplio catálogo de marco normativo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los acuerdos internacionales que a través del artículo 173, cuando están signados y ratificados por el Estado mexicano y por el Senado de la República, se convierten en ese motivo como la ley suprema. O sea, están al mismo nivel que la Constitución. La Ley General de Salud, la Ley de los Derechos Humanos, Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, la Ley Federal de Responsabilidad Iniciativa de los Servidores Públicos, las normas oficiales, las leyes de los Institutos Nacionales de Salud, la Ley del INME, la Ley del ISSSTE, las leyes estatales de salud. Tenemos de verdad un gran amplio normativo. Y a ustedes que van a ser próximamente profesionales de la salud, las y los invito a que reconozcan este marco normativo. Aquí es donde a veces es bastante complicado porque resulta que el patrón, que en este caso es el Estado o el sistema privado, no capacita al personal en todo este marco normativo. Hay que exigir, porque es parte de nuestros derechos como trabajadores, que el patrón nos garantice este proceso. Les cuento varias anécdotas. Nosotros, como bien lo decía Leti, hemos tutelado varios quejas y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al final del día lo que vemos es que alguien no capacitó al personal y desconocía la norma 010 de atención y prevención del VIH. Y resulta que a la gente le tipifican desde el carnet o la cama con la leyenda VIH cuando en la norma 010 dice que no se puede tipificar ningún tipo de documentos. Si nos vamos todavía aún más puristas, en la norma 05 del expediente clínico dice que no se puede poner el diagnóstico de nadie en ningún lugar visible para otras personas. Sí, para documentos internos del hospital, pero no externamente. Un dato adicional, la Ley Federal de Protección de Datos Personales o la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública también sanciona y dice que la información confidencial de una persona no tiene que ser difundida. Por tal motivo, lo que hemos visto cuando se hacen violaciones de confidencialidad, uno de los puntos es el que el personal que estaba a cargo de cualquier área de los hospitales y que interrelacionan con los derechohabientes o usuarios de los servicios, resulta que nunca fue capacitado para garantizar este proceso. Un poco la estructura de cómo está todo este proceso, lo que ya les comentaba. El artículo primero constitucional nos dice que no deben de suspenderse ni restringirse los derechos fundamentales. Se los leo para que lo tengamos muy bien presente. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esa constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, lo que ya les comentaba. Así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos que las condiciones que esta constitución establezca. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán en conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo la protección a las personas de la protección más amplia. Ojo, no son derechos en retroceso, son derechos progresivos.
Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y en consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y respetar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Está prohibido la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren a territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación, ojo, motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, las condiciones sociales, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Está muy claro. Tenemos que ser más propositivos como personal de salud, como usuarios de los servicios, para respetar en todo momento los derechos de los demás. ¿Qué nos dice el artículo 4 constitucional, que ahorita está a punto de ser modificado para garantizar una protección más amplia del derecho a la salud? Toda persona tiene derecho a la protección de la salud y la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia con la federación y las entidades federativas en materia de salud general, conforme a lo que corresponde a la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. Ahí está lo que define, donde se le da cabida al Consejo de Salubridad General. Yo hace ratito les comentaba que tenemos un sistema fragmentado y técnicamente lo que ha hecho el Estado es violentar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay procesos de desigualdad en la forma en cómo se atiende. Si yo pertenezco a la seguridad social y los que no tienen acceso a la seguridad social, hay servicios diferenciados. Nos dice la Constitución que no se puede discriminar por motivos de salud. Esa es una forma de discriminación. El que no me otorguen derechos iguales que a otro es una forma de discriminar. Tenemos que empezar a mejorar los procesos de atención y que no nos vuelvan a prometer. Tenemos más de 3 sexenios que nos están prometiendo la unificación del Sistema Nacional de Salud, lo cual yo creo firmemente que no es un proceso de 4 o 5 años, es un proceso que tiene que llevar mínimamente 15 años para garantizar la unificación del sistema. Desafortunadamente, en este marco que tenemos casi quinquenal, sexenal no, porque es menos tiempo, no se pueden hacer esos cambios estructurales que nos han prometido desde siempre. ¿Qué nos dice la Ley General de Salud? A través del artículo 2, que el derecho a la protección de la salud tiene las siguientes finalidades: el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de las capacidades, la prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y el acercamiento de los valores que coadyuven a la creación y conservación y disfrute de las condiciones de salud que contribuyen al desarrollo social, la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la prevención y conservación del mejoramiento y restauración de la salud. Un poco lo que se llamarían los derechos y obligaciones de las personas, donde a veces los usuarios de los servicios desconocemos también las obligaciones que tenemos. ¿Por qué? Porque nadie nos las ha enseñado. Y aquí es bien importante cómo gestionamos, ustedes que van a tener una labor bien importante que es trabajo social, cómo contribuimos a que las personas entendamos que tenemos, sí bien, derechos, pero también obligaciones para transitar en un estado. Que si yo no cumplo con esas obligaciones que marca la ley, voy a tener una repercusión. Y a veces, de las dos partes, nos entramamos en este complejo laberinto donde nadie sale ganando y donde tendría que prevalecer la comprensión, la capacitación, porque nunca nadie le ha dicho a las personas cuáles son sus derechos y sus obligaciones, a pesar de que en todos los hospitales están pegados. El conocimiento y aprovechamiento y utilización de los servicios de salud y el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. Me voy a saltar a esto para entrar de lleno al tema de los derechos de los pacientes. Los beneficiarios del sistema de protección social en salud tienen derecho a recibir bajo ningún tipo de discriminación los servicios de salud, los medicamentos y los insumos esenciales requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos. Y otra vez, aquí vemos que la ley lo marca, pero en la realidad tenemos otra situación. Porque hoy en día los beneficiarios del Seguro Popular
que tienen acceso limitado a algunos servicios, pues resulta que tienen que pagar de gasto de bolsillos y desafortunadamente la gente se sigue muriendo teniendo una cobertura limitada en el Seguro Popular, en la financiadora que se llama Seguro Popular. Entonces vemos que tenemos que generar acciones mucho más propositivas desde la ciudadanía y ojo, ustedes también son parte de los usuarios de los servicios de salud. Desde ya forman parte. Ustedes que son estudiantes tienen derecho a la seguridad social. Son usuarios de los servicios. Los medicamentos y los insumos esenciales requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos de las unidades médicas de la administración pública, tanto federal como local, acreditados en la elección por los regímenes estatales de protección social en salud. Artículo 77 bis 37. Los beneficiarios del sistema de protección en salud tendrán, además de los derechos establecidos en el artículo anterior, los siguientes: recibir servicios integrales de salud. Hoy en día tenemos realmente estos servicios integrales de salud. Creo que sería la pregunta de los 64,000. Acceso igualitario a la atención. Tenemos servicios diferenciados. La seguridad social goza del acceso igualitario a la atención y no así las personas que se atienden en el Seguro Popular. Trato digno, respetuoso y atención de calidad. En algunos hospitales y algunos profesionales de la salud se parten la vida para garantizar este proceso. Algunos otros no. Tenemos que garantizar un estándar mínimo de calidad para que todos nos sintamos, todos, ojo, todos, porque todos vamos a pasar en algún momento por el sistema de salud. Recibir los medicamentos que sean necesarios y que correspondan a los servicios de salud. Y hoy en día vemos que tenemos cuadros básicos diferenciados. Por tal motivo, no se cumple este derecho. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto a la atención de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los padecimientos, diagnósticos, terapéuticos, quirúrgicos que se le impliquen o se le apliquen. Muchas veces, y ojo, aquí es una responsabilidad compartida, nadie le enseña al usuario cómo hacer una consulta. Nadie lo orienta para que lleve un cuaderno, para que apunte las cosas esenciales, para que le haga preguntas al médico. Normalmente lo que hace una persona cuando acude a recabar informes o está en la consulta, ¿lo entendiste? Sí. ¿Lo comprendiste? Sí. Sale y es una práctica común, ¿eh? Salimos y le preguntamos a quien menos conoce del tema, que es la persona que genere confianza. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Y creo que ese es un gran rezago. Tenemos que generar confianza entre la población, de todos los profesionales de la salud, del médico que garantice los niveles de comunicación adecuada, que es tener un emisor, un receptor y que se fluya el mensaje, y muchas veces no se miren ni a los ojos a los usuarios de los servicios. Tenemos que garantizar de ambas partes, ojo, y aquí no es buscar culpables, es cómo buscamos soluciones. ¿Cómo garantizamos que una persona cuando acuda al servicio público entienda qué hacer, cómo llevar sus notas, cómo hacer que el médico o y el profesional de la salud sea su mejor aliado? La información es oro molido y muchas veces hay información que no se comparte por miedo, por temor, por desconfianza, porque nunca genera una relación de igualdad con el profesional de la salud. Es bien importante generar este proceso para generar confianza. Y se pueden hacer, y hay de verdad, a mí me ha tocado ver profesionales de la salud de todos los ámbitos con una calidad impresionante. Y hay otros que hay que subirlos a este barco de mejorar los servicios de salud entre todos. El artículo 6, el derecho número 6, conocer el informe anual de la gestión protección social de salud, que se llama vigilancia ciudadana. ¿Cuánto se gasta, cómo se ejecuta? Tengo derecho a conocer eso. Contar con su expediente clínico. Ese es otro de los grandes problemas cuando nos llegan quejas a la organización. No me quieren dar mi expediente clínico. Es muy fácil. Hoy en día en el Seguro Social existe un formato donde la gente va, lo llena, lo entrega y en menos de una semana tiene copia de su expediente clínico. El expediente clínico es de la persona a resguardo de la institución.
yo estoy en contra de que se pague, que se dé una mordida para que le presten el expediente y se saque copias. Hay las vías legales a través del INAI o a través ya de plataformas mucho más simples como la tiene el Seguro Social, que es un formatito y en menos de una semana se lo entregan, incluso está foliado, se le entregan copias de todos sus estudios. A través de este, hay que enseñarle a las personas cómo hacerlo para garantizar que tengan ellos mismos copia de su expediente clínico y hacer algo constante para tener copia por cualquier eventualidad que pueda ocurrir en el hospital, un sismo. Ya ven que anoche tuvimos cuántos microsismos, inundaciones, caídas de hospitales y demás, y qué mejor que tener yo una copia resguardada que cada 6 meses las vaya retroalimentando para garantizar que yo tengo una copia de mi expediente clínico. Decidir libremente sobre su atención es algo que tenemos que construir con este gran proyecto que nos han hablado mucho y que yo otra vez soy escéptico a que ocurra en este sexenio, el poder garantizar un sistema igualitario de atención. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado a rechazar tratamientos o procedimientos. ¿Se vale? Sí, por supuesto, y es parte de mi derecho. Si yo decido no tomar medicamentos porque yo ya lo decidí y yo quiero que me lleve la tía de las muchachas, o sea, la huesuda, porque yo ya no quiero, se vale. Hay el proceso ante una carta poder donde diga yo, Pedrito Pérez, dejo de tomar medicamentos porque es parte de mi derecho. Tenemos que aprender a respetar como familiares, como individuos, como personal de la salud, las decisiones que tomamos en ese momento. ¿Se vale? Por supuesto. Se vale también entender y decir, a ver, a mí este medicamento me está funcionando, ¿por qué me lo tienen que cambiar por una cuestión presupuestal? Yo no lo acepto. Y ojo, se le tiene que continuar ese medicamento. Hay varias tesis jurisprudenciales a punto de ser ley para garantizar esto que se llama consentimiento informado. Ser tratado con confidencialidad, lo que les comentaba hace rato. Es muy normal que lleguen y a la gente la traten y que digan, paciente de la cama 77 con VIH, violación a la confidencialidad. Paciente de 27, y lo gritamos. Ojo, ojo. Contar con facilidades para tener una segunda opinión. Es parte de mi derecho y se tiene que respetar. Es bien importante este proceso. Recibir atención médica en urgencias, lo que ya les comentaba. La Ley General de Salud tiene un apartado específico donde dice, cuando es una urgencia, cualquier servicio tiene que atender a las personas. Cualquier servicio. Recibir información sobre los procedimientos que rigen el funcionamiento de los establecimientos para el acceso y obtención de los servicios de atención médica. Lo que les comentaba hace rato, vigilancia ciudadana. No cubrir cuotas de recuperación específicas por cada servicio que reciban. Y a veces vemos que en el INCAN, en nutrición y demás, cobran más caros los servicios que en Médica Sur. En la ley de los institutos nacional también está el tema de la gratuidad. Hay que entrarle a esa discusión. Y yo sé que muchas veces van a decir, es que no tenemos dinero. Ojo, tenemos 3 impuestos de los denominados IEPS, que son impuestos a servicios, que fueron diseñados para mejorar los procesos de salud. El impuesto al tabaco, el impuesto al alcohol y el impuesto a las bebidas azucaradas. Ninguno de esos 3 impuestos que forman un una gran bolsa de dinero, ningún centavo se va a financiar la salud. Y ojo, aquí nos compete a todas y a todos por igual defender que ese dinero se vaya al 100% a garantizar la mejora de los servicios de salud. Dinero hay, ojo, dinero hay. Y es una lucha que hemos estado con muchas organizaciones, incluidos Juntos contra el Cáncer, para garantizar este proceso. ¿Cómo hacemos cabildeo para garantizar desde los usuarios de los servicios para que este dinero con ese dinero se financie la salud? Presentar quejas ante los regímenes estatales de protección social en salud, ante los servicios estatales de salud por la falta de una adecuada prestación de servicios establecidos en este título, así como recibir información acerca de los procedimientos, plazos y formas en que se atienden las quejas y consultas. Y aquí es donde a la gente le tenemos que dar confianza,
Ojo, ¿qué es una queja? Es un indicador de desempeño. Nos cuesta tanto trabajo entender que la queja nos va a ayudar a mejorar los servicios, pero pareciera que es el coco. Ya se quejó inmediatamente al usuario o a la usuaria del servicio, el quejoso. Ay, es que se quejó. A ver, es un indicador que nos sirve para mejorar los servicios. Entre más quejas haya, podemos ser mejores en nuestros procesos de atención médica. No satanicemos esto. Y ojo, no tratemos diferenciado la persona que se queja. Al quejoso hay que tratarlo con pinzas. Cuidado. Esa es una forma de discriminación. Ser atendido cuando se inconformen por la atención médica recibida. Y aquí es donde a veces hemos tenido experiencias con diferente personal de salud que le mete el pie a las personas. Se atrevió a quejarse, de mí nadie se queja. También hemos encontrado la otra parte que dicen, a ver, espérame, ¿qué hice mal y en qué puedo mejorar? Y tenemos un montón de intervenciones que hemos garantizado para mejorar el derecho a la salud en México, desde la sociedad civil. Hay que entrarle. Son áreas de oportunidad para mejorar los servicios públicos de salud, para mejorar la relación entre los servidores públicos y los ciudadanos. Yo hasta aquí le dejo. Ahí están mis datos y entramos a esta parte de preguntas y respuestas si ustedes tienen alguna. Muchas gracias, Luis Adrián. Pues sí, ya empiezan a haber preguntas. Les comento a todos que en su panel del lado derecho tienen una opción que dice preguntas, ahí las pueden escribir, o si no, en la opción que dice chat, y poco a poco las vamos a ir contestando. La primera que tenemos es, que es algo que ya tocaste en la exposición, pero dice, ¿cuál es el proceso para exigir una copia de mi expediente y solicitar una segunda opinión? En específico, cuando no estoy de acuerdo con el tratamiento que me quieren dar. Me imagino que la segunda opinión puede ser dentro del hospital en el que está o un No, hospital externo. normalmente ahí se puede generar un conflicto con los médicos. Yo recomendaría que fueran a otro sistema público de salud. Pongo un ejemplo, si estoy en el ISSSTE y el tratamiento que me están ofreciendo para cáncer, para algún tipo de cáncer, no corresponde, puedo acudir al Instituto Nacional de Cancerología a pedir una segunda opinión. Me van a dar todo esto en una hoja membretada de la institución pública. Yo prefiero que sea pública y de ahí hacer el proceso ante la institución. Pero es bien importante antes poner un escrito donde diga, yo, Pedrito Pérez, no estoy conforme con esta decisión, por tal motivo voy a buscar una segunda opinión. Como aquí el papelito habla, lo ingreso a la dirección del hospital, que me lo firmen y me lo sellen para que acose de recibido. Y no se sorprendan después. ¿Cuál era la otra pregunta? Yo no las veo, no sé por qué. Sí, bueno, puedes hacer clic en el panel de preguntas y se hace grandote y ahí están todas, se van acumulando todas. Pero si no, yo aquí te las leo. Bueno, y por ejemplo, cuando una persona está internada, no tiene la posibilidad de moverse físicamente a otro hospital, pero porque pasa mucho con pacientes que están graves, ¿no? Y que de repente un doctor, no, pues ya no podemos hacer nada, pero a lo mejor hay Hacer otra lo opción, mismo, otro hasta tratamiento. presentar un escrito ante la institución y decir que ustedes van a pedir una evaluación externa para este proceso. Y ahí para esa evaluación externa precisamente ocupan el expediente, ¿no? Por eso siempre hay que tenerlo. Así es. ¿Qué se hace con el expediente a través del INAI? Digo, en el Seguro Social ya les comenté, existe un formato, se lo dejo a Leti para que se los distribuya, y está en el INAI, puede uno entrar se registra en la plataforma de transparencia, hace uno como si fuera una cuenta de correo electrónico, y hay un apartado que dice solicitar datos personales, y ahí pido la copia de mi expediente. Si la persona es menor de 18 años, lo tiene que hacer el padre o tutor. Si una persona tiene más de 18 años, lo tiene que hacer la persona, no lo puede hacer un tercero. Ok, eso es importante. Ok. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, desde las organizaciones de la sociedad civil, ¿cómo podemos construir estrategias conjuntas para vigilar o, en su caso, exigir el cumplimiento del derecho a la salud? Ya les comenté, teniendo indicadores, cuál es el nivel de desabasto y normalmente lo que hacemos es mentarle la madre al de la farmacia y nunca ponemos una queja. Ahí los Pero yo invito, creo que tenemos, aquí, ajá, tenemos una exacto. estrategia que se llama Huachicol de Medicinas, donde estamos justamente evidenciando este proceso.
Y a pesar de que las autoridades digan que no hay desabasto, tenemos de verdad una situación preocupante en México porque no se está garantizando el abasto oportuno de muchos medicamentos, ¿eh? Y también entender como usuarios, así sea un paracetamol, yo estoy pagando por el paracetamol, no corro a las farmacias similares que los martes me hacen 15% de descuento, ni más. Así sea un medicamento que cueste 3 centavos, yo estoy pagando por ese medicamento. Y si no me lo están dando, voy a la farmacia que me sellen de no surtido y voy y hago filas. Y lo que muchas veces hacemos es, ay, es que qué flojera. Si queremos que este servicio de salud mejore, entre todos tenemos que contribuir. Y si nos Ok, aprendemos a quejar y hacer una presión mucho más amplia desde los usuarios de los servicios, generamos una acción distinta. Ahí está lo que hicimos con VIH. No había medicamentos, el 2 de mayo salimos, cerramos las calles. Los únicos medicamentos que se han comprado hasta al día de hoy son los de VIH, al 100%. Ese es el nivel de exigencia. Y ojo, en ese plantón había profesionales de la salud que también viven con VIH. Y no hicimos distingo. ok. ¿Qué Bueno, tenemos que hacer como ciudadanos para mejorar estos procesos? Se las dejo de tarea. ok. Ahorita vamos a tener propuestas aquí. Bueno, dice Romualda Méndez, en México tenemos miedo a denunciar la falta de medicamento y el maltrato de los médicos. ¿A qué instancia nos podemos referir para una atención digna? Primero, documentar bien el caso. Digo, no se pueden asesorar conjuntos contra el cáncer. La Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer ha ido construyendo un proceso con la persona que se encarga del área de pacientes. Nosotros tenemos una muy amplia experiencia en la valoración de esos procesos y hacer primero un diagnóstico para ver si es un maltrato o no. Muchas veces es falta de comunicación. Lo que les comentaba, nunca pregunto al médico lo que tengo. Entonces, muchas veces se soluciona todo este proceso empezando a entablar esos procesos de comunicación. Pero Ok. para esto hay que evaluarlo y hay que hacerlo con toda una metodología. Y se vale quejarse, ¿eh? Ok, luego tenemos aquí un comentario, este es un comentario. Es importantísimo lo que Luis Adrián menciona en cuanto al papel que el trabajador social puede jugar en cuanto a la información y acompañamiento para el empoderamiento del paciente en pro del ejercicio pleno de su derecho a la salud. Debemos trabajar desde el inicio del proceso de la enfermedad, pero para ello debemos trabajar en aspectos de capacitación y sensibilización con ellos, con el personal de trabajo social. ¿Cuáles serían, si pudieras, Luis Adrián, 3 puntos fundamentales que tendría que tomar en cuenta un trabajador social en el hospital para apoyar la defensa de los derechos de los pacientes? A ver, tiene una labor muy importante, de verdad, y les cuento una experiencia que hicimos en su momento con el Servicio de Trabajo Social del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza. Yo no creo en los grupos de autoapoyo, yo creo en los grupos educativos. Y lo que diseñamos con trabajo social fue la creación de un grupo educativo de 10 módulos donde los usuarios, donde los derechohabientes sí o sí tenían que participar. Los médicos y todo el personal que tenía que ver. El médico tratante, el oftalmólogo, la dietista, la coordinación de atención y orientación al derechohabiente, trabajo social. Y se diseñaron una plantilla de indicadores donde uno de ellos era cómo mejoraba la salud, cómo entraban a servicios de urgencia, si se gastaba o no más medicamentos. Y fue muy interesante, porque después de 2 años de trabajo, se pudo comprobar que cuando una persona está plenamente capacitada y entiende los procesos de su enfermedad, están las condiciones de comunicación aptas para comprender toda esta complejidad de las enfermedades, la persona genera una acción distinta en el autocuidado a la salud. Y lo que se pudo comprobar, ya está publicado, es cómo se dejó de consumir más medicamentos, cómo se garantizó adherencia terapéutica, cómo ya no se utilizaron los servicios de urgencias y cómo la atención y la calidad del servicio mejoró con el proceso de relación entre los usuarios y los profesionales de la salud. Creo que esas son estrategias que tenemos que ir compartiendo. Eso es lo que tiene que hacer trabajo social. ¿Cómo ayudamos a generar acciones propositivas para mejorar los servicios? A mí me enerva hoy en día que veo pantallas maravillosas de plasma y están las novelas.
Y en pocos hospitales he visto de verdad acciones bien interesantes donde les ponen el plato del buen comer, les hablan sobre los derechos de los pacientes. O sea, creo que tenemos, y ahí también donde las organizaciones tenemos que contribuir. Ahí está la escuela de cine de la UNAM. ¿Por qué no hacer una novela, si nosotros aprendemos con novelas, una novela para hablar sobre los derechos de los pacientes? En lugar de poner la novela que repitieron La fea más bella 27 veces, que ya no la sabemos de memoria, ¿por qué no hacer una novela como un proyecto con la UNAM, con diferentes facultades, donde se hable de lo que ocurre en el servicio público de salud? Sería un hitazo. Aprendemos con las novelas. Esa es la cultura del mexicano. Utilicemos ese proceso para garantizar acciones para mejorar los servicios. Sería un Ok. hitazo de verdad. ¿Cómo le enseñamos al usuario que está 3 horas ahí sentado a cómo tener una libreta para anotar? Ya está leyendo el TV Notas. Claro. O sea, creo que hay acciones que tenemos que ir modificando. Son áreas muertas donde están 3 horas ahí las personas, 2 horas, y nadie hace nada por los usuarios, de verdad. Nadie. ¿Qué tendríamos que hacer? Una estrategia desde trabajo social para generar cosas lúdicas. ¿Cómo contribuyo con las organizaciones a hacer este ejercicio de pares? Oye, ¿qué dudas tienes con el médico? Ay, mira, yo te invito a que hagas tu diario de salud, a que lo llenes de esta manera. Te invito a que lo hagas. Es más, te regalo tu cuaderno y tu pluma. Tráelo siempre. A que las personas entendamos que no tenemos que ir hasta con el perico a los servicios de urgencias. Ah, pero tenemos los servicios desbordados porque van a ver una persona en urgencias y hay 10 personas ahí de los familiares. Y los servicios sanitarios están de la fregada. ¿Quién nos enseña a que ponemos más en riesgo la vida de la persona que está hospitalizado? Porque nosotros mismos saturamos los servicios. Ay, por ahí vamos hasta con el perico. Y la abuelita se está muriendo y dice, no quiero ver a nadie. Y ahí estamos todos. Bueno, nos pregunta Laura Hernández, dice, los derechos de los pacientes están claros, gracias por el apoyo. Sin embargo, ¿cómo realizamos o llevamos a caso estos derechos cuando no están realizando bien el trabajo? En específico, ¿cuál es el procedimiento para cada queja o para una queja? Y aquí, Luis Adrián, también quisiera preguntarte, o sea, la diferencia entre una queja en la institución y en el caso, por ejemplo, de malos. ¿Y en el caso de qué, perdón? No te escucho. No sé si me escuchen a mí. Hola. Leti, no te escucho. ¿Me escuchan? Ya te escucho. Ah, perfecto. Te preguntaba, ¿cuál es el procedimiento para una queja ya en específico? Y la diferencia entre si, cuando, por ejemplo, en el caso de un mal diagnóstico, ¿es una queja con la institución o se tiene que proceder legalmente de forma civil con A otra ver, instancia? vamos a entender, hay diferentes tipos de quejas. Ok, ¿Cómo hago una queja? Le pongo en un papelito nombre y apellido. Pedrito, director del hospital Pedro López, director del hospital de aquí enfrente. Presente. Por medio de este escrito le quiero hacer constar que fuimos procesos de un maltrato en ta, la firmo, le saco copia, se la entrego. Yo no creo en los buzones. A mí me ha tocado ver personalmente cómo se rasuran los buzones. Y ojo, jurídicamente, al dejar una queja en un buzón, yo no tengo forma de comprobar que ingresé esa queja. Yo soy más purista y por tal motivo que existe una copia que la sellen de recibido con hora y fecha y sello de la institución y de esa manera yo tengo una forma de comprobarlo. ¿Por qué? Porque administrativamente si el Estado no cumple con una respuesta, se puede aplicar algo que en derecho administrativo se llama afirmativa ficta y que es que la institución dé por sentado la resolución de mi caso en afirmativo porque nunca me contestó y nunca lo utilizamos como ciudadanos y eso es derecho administrativo.
Segunda, por eso es importante evaluar la queja. Si hay una queja que tiene que haber una responsabilidad legal, hay que atrevernos a hacerlo. Pero también nos enfrentamos a que hay muchos abogados, muchos, que son muy vivales y en lugar de ayudar, joden los procesos. Hemos tenido ya varios asesorías donde literalmente eh, hacen un enredo tal que piden cosas absurdas para comprobar la violación del derecho. Yo aquí sí sería muy importante, hay algunos abogados que son muy proactivos para este tema, el que decida hacerlo, pero sí tener una asesoría previa para ver si puede proceder o no. Ok, aquí sigue. Hola Adrián, ¿cómo puedo exigir que no me den medicamento genérico y que me den el original? A ver, los medicamentos tienen que ser de calidad para ambos. Yo tomo medicamentos genéricos y medicamentos innovadores. Tenemos que empezar a dejar este proceso de que, ay, los genéricos son malos. No, no, yo estoy en contra de este proceso. Hay genéricos que son de muy amplia calidad. ¿Cómo se vigila la calidad de un medicamento? A través de ver cuáles son los posibles efectos adversos que estoy presentando hasta la ingesta de ese fármaco. Y de verdad, yo vivo con VIH desde hace 20 años y en los 3 tratamientos que he tomado se han combinado tratamientos genéricos e innovadores sin ningún problema. Cuando he tenido problemas con algún medicamento, y ojo, que a veces en el medicamento genérico, como dicen, hasta en los perros hay clases, eh, hay medicamentos antihipertensivos, específicamente los Sartan, que se me deshacen en las manos, inmediatamente pongo el reporte de farmacovigilancia y exijo que se me compre el medicamento que se vea que es de calidad. Y me compran otro genérico que está con la calidad comprobada. Pero es bien importante no pelear por pelear. Ojo, porque hay, otra vez, repito, hay medicamentos genéricos de excelente calidad que podemos tomar. Ok, muchas gracias. Luego, aquí María Esther Guzmán tiene dos preguntas. ¿Qué va a pasar ahora con los pacientes de cáncer que ya no, si ya no va a haber seguro popular? Uy, esa pregunta es la del millón. ¿Y quién va a cubrir todos los gastos de cualquier tipo de cáncer? A ver, ojo, se vale leer los periódicos y muchas veces nos dejen de mandar memes, de verdad, porque mandamos cadenas, información sin consultar. El seguro popular no va a desaparecer, no va a desaparecer. Se va a transformar en un sistema distinto que se va a llamar Salud, el Instituto del Bienestar, y va a asumir todos los procesos que llevaba el seguro popular, ojo, acuérdense que el seguro popular es una financiadora, no es un seguro, es una financiadora que financia programas de salud con diferentes carteras de servicios, como si fuera un seguro privado. Ahí sería interesante que Juntos contra el Cáncer hiciera todo un webinario para que entendieran qué es cada uno de los servicios de salud. Sí, tenemos programado uno en septiembre de los cambios del sistema de salud y ahí vamos a tocar el tema No, pero uno Seguro específicamente Popular. qué es el seguro popular y cómo funciona. Yo creo que ese sería muy benéfico. Uno de qué es, ok, lo anoto. Ok. Bueno, nos comenta Brenda Ponce. Dice, el libro creado por Luis Adrián, Yo, Paciente Participativo, es una herramienta útil y de apoyo. ¿Podemos obtenerla vía digital o se encuentra en alguna página? Sí, te las mando. Ok. Dice Romualda, ¿hay alguna forma de acortar los tiempos de envío de tu médico familiar al especialista, ya que son tiempos muy prolongados? Quejándose. Ok, Si y no ahí se queja, no se depende, queje. ¿hay una norma en particular que diga cuál es el tiempo mínimo entre tu visita al médico familiar y el especialista? ¿O No depende? hay ninguna norma, Ujú. pero si me mandan una interconsulta a 10 meses y posiblemente tengo
un cuadro que pueda desarrollar cáncer o todo el proceso, pues yo no me espero y me voy al servicio de urgencias del segundo nivel. Ok. Y bueno, A ver, ya ahí estamos. sí es muy importante, ¿cómo aprendemos a ser más proactivos y no pasivos? Ok, Dejemos de ser pacientitos y convertámonos en ciudadanos con derechos, de verdad. ok, Aprendamos a chingar gente, de verdad, es en serio. ok. Pero informándonos antes. Eh, Claro. Ahora, este sí es bueno, es una pregunta un poco compleja, pero mencionabas entre el marco normativo las leyes de salud en los estados. Entonces, también en Juntos contra el Cáncer tenemos muchas experiencias y testimonios de cosas que suceden en los estados y en donde, digo, si tenemos problemas aquí en la Ciudad de México, pues en los estados es mayor y no reciben la atención. Tenemos el caso reciente de un paciente en Oaxaca que está grave y no le están dando no tienen los insumos para hacer el procedimiento quirúrgico que necesitan para el diagnóstico. Entonces, hicieron una queja aquí a la Secretaría de Salud federal y dijo la secretaria, pues sí, que se venga para acá. Pero el tema es que no tienen los recursos para trasladarse y eso pasa muchísimo. Entonces, ahí las quejas proceden desde el ámbito estatal, federal, o ahí qué se tiene que hacer. A ver, a ver. El federal va a contar esto, o sea, te va a decir, pues vente, yo te puedo atender acá. ¿Quién cubre los Exacto. gastos? La persona. Yo les decía que tenemos un proceso de discriminación en los servicios de salud. Si fuera en el IMSS o en el ISSSTE, se cubre los viáticos por parte de la institución. ¿Qué tendría que hacer ahí? Utilizar las redes sociales, utilizar las organizaciones que fueran más proactivas y hacer que se ejecuten los procesos. Pero Hoy, desde el punto de hoy en vista día tenemos esta Guachicol de medicinas, que no nada más vemos este proceso. Hacer un video. Y hemos tenido excelentes resultados donde en menos de 6 horas está la resolución del caso. okay. Pero ¿Cómo a nos lo que me refiero, atrevemos? perdón, a lo que me refiero también es cómo proceder legalmente dentro del Estado. A O sea, ver, ahí la legalmente queja, nos vamos a llevar, legalmente se va a morir la persona antes de que se resuelva. Si yo quiero poner una demanda, se va a morir primero la persona antes de que se ejecute la acción penal. ok, Y no va a tener, si la persona no tiene dinero para viajar, ¿cómo le vamos a hacer para poner una demanda? ¿Con qué dinero? Entonces, a ver, yo creo que sí son cosas distintas. Está ok. poner medidas cautelares en las comisiones estatales de derechos humanos, que ese podría ser otro curso, Ah, cómo hacer una queja. Segundo, cómo también a través utilizando el Facebook, ojo, no utilicen el Facebook para estas cosas, el Facebook es de autoconsumo, nada más se van a leer sus amigos, nadie más lo va a leer. Utilicen algo que es muy fácil que se llama Twitter. En el Twitter se viraliza. En el Twitter puedo robar autoridades, puedo hablarles a las autoridades ahí. El Facebook es de autoconsumo. Parece el muro de las lamentaciones. No va a pasar nada. Hay que utilizar el Twitter. Si aprendemos a utilizar el Twitter, de manera inmediata se ejecutan procesos. Y hay muchos ejemplos. Les podría hablar toda una hora de ejemplos de cómo se hace incidencia hoy en día en Twitter. Hay que perfecto. aprender a utilizar las herramientas. Vamos a tener, de hecho, un taller sobre Twitter y cómo incidir en política pública, pero también lo vamos a utilizar para temas de derechos de los pacientes. Entonces, bueno, Luis Adrián, pues les agradezco a todos el tiempo que han dedicado para este webinar. No sé si quieres hacer algunos comentarios finales antes de No, despedirnos. nada más que de verdad que se atrevan a quejarse. Ahí está mi correo, ahí está la presentación, se la mando a Leti. Se vale el conocer parte de ese proceso. Y de verdad felicito a los trabajadores, a los estudiantes de La la Escuela Facultad Nacional de Trabajo Social. de la Escuela de Trabajo Social, porque creo que se puede hacer un cambio. Y se puede hacer un cambio para bien, para mejorar los procesos de atención. Ustedes que van a ser los futuros profesionales de la salud, si hay organizaciones, pues se vale ser más proactivos. Se vale dejar de ser buenondita y ser más Aguerridos. incisivos. Okay. Dejemos Bueno, de pues ser, muchas gracias. dejemos de ser, ¿cómo se llama? Políticamente correctos y atrevámonos a ser no tan políticamente correctos.
Ok. Bueno, les recuerdo que este webinar fue grabado y se va a subir completito en la página de la Red contra el Cáncer. Ahí les vamos a mandar por correo electrónico el link y obviamente si tienen alguna pregunta o duda en específico, pues la pueden hacer llegar al correo que nos va a mandar Luis Adrián. Y los esperamos para el próximo webinar que será en 15 días sobre cuidados paliativos. Muchas gracias a todos. Gracias, Luis Adrián. Que tengan buena tarde, buen día. Hasta luego. Hasta luego.